Hola a todos los que nos escuchan en este momento. Hoy les traigo una historia que los va a dejar sin aliento. Un relato que nos demuestra cómo un solo instante puede quebrar una vida entera. Quiero que cierren los ojos por un segundo y se imaginen la noche más hermosa del año. La Nochebuena. Esa fecha donde todos dejamos a un lado los problemas y nos unimos. Donde el perdón parece posible y el amor familiar llena cada rincón del hogar. Ustedes saben de qué les hablo. El calor de la casa en pleno invierno, el aroma inconfundible a cordero asado saliendo del horno, las risas de los niños corriendo por el pasillo. Todo está preparado, todo es absolutamente perfecto, hasta que deja de serlo, porque la vida real no es un cuento de hadas. Y el destino tiene formas muy crueles de destruir nuestra paz. Nuestra protagonista de hoy se llama Elena. Una mujer trabajadora y dedicada que había planeado esta cena durante meses. Su esposo Carlos y ella habían decorado la casa con un esmero infinito. La mesa del comedor lucía un mantel de hilo blanco impecable. Las copas de cristal reflejaban la luz cálida de las velas. Era un año especial. Habían logrado reunir a toda la familia bajo el mismo techo. Estaban los tíos, los primos y la abuela Matilde. Una señora mayor de 82 años, silenciosa, observadora, de esas personas que parecen guardar los secretos del mundo en su mirada serena. Y en el centro de toda esa inmensa alegría estaba la pequeña Sofía, la hija de 7 años, de Elena y Carlos, una niña de cabello oscuro y sonrisa radiante, el milagro de la casa. Sofía correteaba entre las sillas recibiendo abrazos y dulces de todos sus familiares. Todo fluía con esa energía ruidosa tan típica de nuestras celebraciones. Las voces se mezclaban con la música festiva. Los brindis por la salud y la prosperidad no paraban ni un solo segundo. Ustedes traten de ponerse en el lugar de Elena por un momento. Ella miraba a su alrededor desde la puerta de la cocina y sentía una paz enorme. Un calor en el pecho que solo da la familia unida. Habían pasado por tantas cosas para llegar a ese momento de estabilidad económica y emocional. Y ahí estaban al fin, felices, seguros de sí mismos. Pero hay algo que siempre debemos recordar. Las tormentas más destructivas siempre llegan sin avisar. El ambiente en el gran comedor cambió de manera drástica. Fue algo sutil en los primeros segundos. La abuela Matilde había dejado sus cubiertos de plata sobre la mesa. Su plato de comida estaba casi intacto. Su mirada, que normalmente lucía cansada, ahora estaba fija y dura. Miraba hacia el otro extremo de la mesa familiar. Miraba exactamente hacia el lugar donde estaba sentada la pequeña Sofía jugando con una servilleta. Elena notó esa extraña tensión en el aire al instante. Pensó que tal vez la abuela estaba agotada por el ruido excesivo o que la comida simplemente no era de su agrado. Con su mejor sonrisa, Elena se acercó por detrás para ofrecerle un poco más de agua o ayudarla a ir a su habitación a descansar. Pero Matilde la ignoró por completo. Su respiración se volvió pesada y ruidosa. Sus manos arrugadas se aferraron al borde de la madera de la mesa con una fuerza inusual y preocupante. Entonces ocurrió lo impensable, lo que nadie en esa sala llena de alegría y buenos deseos hubiera podido predecir jamás. La abuela Matilde se puso de pie, lentamente. Su silla pesada chirrió contra el suelo con tanta fuerza que hizo que varios invitados voltearan a mirarla de inmediato. El silencio comenzó a extenderse por la habitación como un humo venenoso e invisible. Uno a uno los familiares dejaron de hablar y de reír. Las sonrisas se borraron de todos los rostros presentes. El alegre tintineo de los vasos y las copas desapareció por completo de la faz de la tierra. Matilde levantó su brazo derecho con lentitud. Su dedo índice temblaba de rabia contenida y apuntó con una precisión que daba verdadero miedo, directo hacia la niña inocente, directo hacia el rostro infantil y confundido de la pequeña Sofía. Y entonces gritó, con una voz potente y rasposa que no parecía pertenecer en absoluto a una anciana de su edad, una voz cargada de un rencor acumulado durante demasiados años. Gritó delante de todos los invitados que esa niña no pertenecía a esa familia bajo ningún concepto, que ella era una completa extraña, que por las venas de esa criatura no corría ni una sola gota de su sagrada sangre. Silencio total, frío,
cortante. ¿Ustedes pueden imaginarse el impacto brutal de esas palabras en medio de una cena navideña? Un mazazo directo al corazón de unos padres. Sofía dejó caer su trozo de pan sobre el plato. Sus ojos grandes y oscuros se llenaron de lágrimas al instante porque el tono agresivo de su bisabuela la aterrorizó profundamente. Carlos se levantó de un salto tan brusco que su propia silla cayó hacia atrás, golpeando el piso duro con un estruendo terrible. Elena sintió que todo el aire abandonaba sus pulmones de golpe. El mundo entero empezó a dar vueltas a su alrededor a una velocidad vertiginosa. El pecho le dolía físicamente, como si le hubieran clavado un cuchillo oxidado en las costillas. Las reacciones de asombro estallaron en cuestión de segundos. El caos absoluto se apoderó del elegante comedor. Un tío murmuró en voz muy alta que la pobre anciana había perdido la razón por completo, que la tan temida demencia senil al fin la había alcanzado en su vejez. Dos tías se levantaron muy asustadas e intentaron sujetar a Matilde por los brazos flácidos para sentarla de nuevo en su lugar, rogándole por favor que se callara la boca para no asustar más a la pobre criatura. Pero la abuela se zafó del agarre con una violencia inesperada. No dio ni un solo paso hacia atrás. Sus ojos furiosos seguían clavados en la niña asustada y luego buscaron con urgencia la mirada aterrada de Elena. Volvió a gritar con todas sus fuerzas que todo aquello era una gran farsa asquerosa, que había un secreto podrido y maloliente oculto en los cimientos de esa casa y que ella ya estaba harta de participar en esa mentira abominable. La noche mágica y familiar se rompió en 1000 pedazos irreparables. No hubo más brindis festivos. No hubo villancicos alegres ni apertura de regalos bajo el árbol iluminado. Solo miradas tensas y cargadas de desconfianza pura. Murmullos nerviosos y rápidos en los pasillos de la casa. Lágrimas de pánico y desesperación. El daño fatal ya estaba hecho, porque las palabras pronunciadas tienen un peso terrible e insoportable cuando se dicen con esa clase de convicción demoníaca. Y lo más aterrador de toda esta escena de pesadilla era la mirada penetrante de la abuela. No era la mirada vacía y perdida de una persona enferma que no sabe dónde está parada. Era la mirada de alguien que sabe una verdad muy oscura que todos los demás ignoran por completo. Elena corrió rápidamente hacia su pequeña hija, la tomó en brazos, apretándola contra su pecho, y se encerró con ella en su propia habitación. Sofía lloraba desconsolada empapando la camisa de su madre, preguntando entre sollozos por qué su bisabuela la odiaba tanto. Elena intentaba calmarla con desesperación. Le acariciaba el cabello suave y le susurraba al oído que todo era producto de una terrible enfermedad de la mente, que no debía hacer ningún caso a esas feas tonterías. Pero mientras decía esas hermosas palabras de falso consuelo, una semilla de duda, fría, amarga y venenosa, se instaló sin permiso en lo más profundo de su propia mente torturada. Porque Elena, en el fondo de su alma, sabía que había capítulos turbios en el pasado de la familia que siempre se habían mantenido bajo 4 llaves. Sombras muy espesas que siempre habían estado ahí, acechando desde la más profunda oscuridad, esperando el momento de atacar. ¿De dónde sacaba la abuela anciana semejante nivel de locura destructiva? ¿Qué motivo lógico tendría para querer destruir a su propia familia en la noche más importante y sagrada de todo el año? Seguramente ustedes que escuchan piensan ahora que la solución era muy sencilla, que al día siguiente, Carlos y Elena tomarían a la abuela del brazo para llevarla a un buen hospital donde un médico profesional confirmaría de inmediato un triste diagnóstico de Alzheimer avanzado. Asunto cerrado y olvidado. Un triste episodio médico producto de la edad y nada más que eso. De hecho, eso fue exactamente lo que el pobre Carlos hizo a la mañana siguiente sin perder tiempo. Desesperado por encontrar una explicación lógica que lo salvara de la angustia, contactó a los mejores especialistas médicos de toda la ciudad. Buscaba de rodillas que un simple papel médico le devolviera la tan ansiada paz a su hogar destruido y justificara de alguna forma la tremenda crueldad de aquellas acusaciones. Pero la vida real suele ser mucho más retorcida y dolorosa. La ciencia médica no tenía en absoluto las respuestas tranquilizadoras que ellos necesitaban escuchar con tanta y tanta urgencia. Los exhaustivos exámenes médicos arrojaron resultados verdaderamente asombrosos.
La abuela Matilde gozaba de una salud mental envidiable y perfecta para alguien de su avanzada edad. Su memoria reciente y su memoria antigua funcionaban como un reloj suizo. Su capacidad de razonamiento lógico estaba completamente intacta y brillante. No había ningún tipo de demencia. No había episodios de delirios ni alucinaciones de ninguna clase. La señora estaba 100% lúcida en todos sus sentidos. Y esa rotunda confirmación clínica lo cambiaba absolutamente todo para esta familia. Cero excusas médicas, cero confusiones de la edad. Si Matilde estaba en su perfecto y sano juicio, entonces sus horribles palabras de aquella noche no eran producto de la locura en absoluto. Eran una acusación real y calculada. Una declaración de guerra frontal que amenazaba seriamente con destruir para siempre los cimientos mismos del matrimonio de Carlos y Elena. La espantosa noticia cayó como una losa de cemento muy pesada sobre los hombros de ambos y la sombra gigantesca de la sospecha comenzó a envenenar lentamente cada rincón de sus vidas. El infierno en la tierra apenas estaba comenzando para ellos. Ustedes traten de imaginar el viaje de regreso a casa desde aquella clínica médica fría y estéril, un trayecto de apenas 20 minutos que se sintió como una eternidad absoluta para estos dos padres devastados. Carlos conducía el coche con las manos aferradas al volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos por la presión inmensa. Elena miraba por la ventana hacia las calles de la ciudad sin ver realmente nada en absoluto. El silencio dentro del vehículo era tan espeso que casi se podía cortar con un cuchillo de acero. No había música sonando, no había palabras de consuelo cruzando el aire. Solo el sonido monótono del motor y el peso aplastante de una realidad que se negaban a aceptar de ninguna manera. El informe médico descansaba en el asiento trasero dentro de una simple carpeta marrón. Papel y tinta que certificaban la perfecta cordura de la abuela Matilde ante la ciencia. Un diagnóstico que destruía por completo la única tabla de salvación que tenían para justificar aquel comportamiento tan cruel de la noche anterior. Si miramos hacia atrás por un instante y analizamos la vida de esta pareja, entenderemos perfectamente por qué este golpe era tan destructivo para sus almas cansadas. Carlos y Elena no eran personas que hubieran heredado fortunas familiares o que hubieran tenido una vida fácil desde el principio de sus días. Todo lo contrario, ellos comenzaron su historia de amor desde muy abajo, desde el barro mismo de las dificultades económicas más extremas. Se conocieron en la universidad trabajando de noche para poder pagar sus estudios con mucho esfuerzo. Vivieron sus primeros años de matrimonio en un apartamento minúsculo donde la calefacción casi nunca funcionaba en los duros inviernos y donde el viento helado se colaba por las rendijas de las ventanas viejas. Cenaban arroz con huevo muchas noches seguidas y se abrigaban con mantas raídas, pero eran inmensamente felices porque se tenían el uno al otro contra el mundo. Trabajaron sin descanso haciendo turnos de horas extras para sobrevivir. Ahorraron cada moneda con un sacrificio titánico. Construyeron su patrimonio bloque a bloque con lágrimas amargas y sudor constante. Pero el dinero y el éxito profesional posterior no eran suficientes para llenar el enorme vacío que sentían en sus corazones solitarios. Ellos deseaban formar una familia con todas las fuerzas de su ser. Anhelaban escuchar los pasos pequeños de un niño corriendo libremente por el pasillo de su propia casa. Sin embargo, el destino decidió ponerles la prueba más dura de todas antes de concederles ese anhelado y distante milagro. Los médicos especialistas les dijeron en repetidas ocasiones que tener hijos biológicos sería un camino casi imposible para ellos por diversas complicaciones médicas. Pasaron años enteros de tratamientos sumamente dolorosos e invasivos. Citas médicas interminables a primera hora de la gélida mañana antes de ir a trabajar. Esperanzas brutalmente destrozadas mes tras mes cuando los resultados de las pruebas de embarazo daban negativo una y otra vez sin piedad. Elena lloraba a escondidas en el baño de su oficina para no preocupar a Carlos con su dolor. Carlos se tragaba su propia frustración inmensa para ser el pilar fuerte que su amada esposa necesitaba en esos momentos de profunda oscuridad emocional. La desesperación casi los destruye como pareja en múltiples ocasiones críticas. Casi tiran la toalla, casi se rinden para siempre ante la crueldad de su suerte.
Pero la vida da giros maravillosos e inesperados cuando uno menos lo espera. Y un día el milagro finalmente tocó a su puerta. La gloriosa noticia del embarazo llegó como un rayo de luz deslumbrante en medio de la tormenta más negra de sus vidas enteras. 9 meses después, nació la pequeña Sofía en una sala de parto iluminada. Una niña fuerte y asombrosamente sana que llenó de color mágico cada rincón gris de sus existencias vacías. Sofía no era solo una hija para ellos, era el premio ganado a toda una década de sufrimiento silencioso y resignado. Era la prueba viviente de que el amor verdadero y la perseverancia podían vencer cualquier obstáculo. Por ella, buscaron y compraron esa casa inmensa donde ocurrió la fatídica cena familiar. Por ella, organizaron las fiestas más espectaculares, reuniendo a toda la familia extendida para que la niña creciera rodeada de protección y alegría constante. Querían darle a su pequeña el mundo perfecto que ellos nunca tuvieron en su propia infancia llena de terribles carencias afectivas y materiales. Y en el centro exacto de ese mundo idílico siempre estuvo presente la figura protectora de la abuela Matilde. Una mujer viuda que había sido el pilar fundamental de la familia de Carlos durante muchas décadas pasadas. Cuando lograron estabilizarse por completo, decidieron traer a la anciana a vivir con ellos de forma permanente para que no pasara sus últimos años en la triste soledad de un asilo. La cuidaron con un inmenso esmero diario. Le dieron la habitación más grande y luminosa de la propiedad. La integraron en cada aspecto de su rutina familiar. Matilde veía crecer a la niña todos los días sin falta alguna. Compartía los desayunos con ellos y se sentaba pacíficamente a ver la televisión mientras la pequeña jugaba a armar castillos en la alfombra central. Nunca hubo un mal gesto entre ellas en todos esos años. Nunca hubo una palabra ruda fuera de su lugar. Todo parecía ser una convivencia absolutamente armoniosa y llena de un respeto reverencial inquebrantable. Pero las apariencias engañan de formas terribles y macabras a los ojos ciegos. Detrás de las sonrisas amables de las reuniones y las fotos familiares enmarcadas en la pared de madera de roble, se esconden a veces abismos insondables de rencor guardado y secretos que pueden resultar letales. ¿Quién iba a imaginar en su sano juicio que esa misma mujer mayor que recibía los cálidos abrazos de la niña guardaba un veneno tan potente y destructivo en su interior? ¿Cómo es humanamente posible convivir bajo el mismo techo con un ser humano durante tantos años sin conocer realmente a los oscuros demonios que habitan de forma silenciosa en su cabeza calculadora? Esa fría noche después de regresar de la revisión clínica, la casa se sentía inmensa y vacía como una bóveda de mármol abandonada. Sofía ya estaba profundamente dormida en su cuarto ajena al devastador huracán que estaba a punto de arrasar con su realidad infantil. Carlos y Elena se sentaron frente a frente en la gran mesa de la cocina, iluminados apenas por una luz amarilla muy débil. El documento médico estaba allí, reposando inofensivo, separándolos de pronto como si fuera un abismo geográfico insalvable. La mente agotada de Elena trabajaba a una velocidad enloquecedora y físicamente dolorosa. Intentaba conectar hilos invisibles en su memoria gastada. Repasaba cada evento familiar, cada charla rutinaria en el jardín, cada mirada extraña y de soslayo que la abuela hubiera lanzado en el pasado y que ella en su inocencia hubiera ignorado por considerarla algo simple y sin mayor importancia real. Pero la verdad que se asomaba por el horizonte era mucho más cruda de lo que sus corazones podían soportar en ese instante. Si la abuela Matilde no estaba loca bajo ningún concepto médico avalado, si sus hirientes palabras en la cena de Nochebuena habían sido totalmente premeditadas y pronunciadas con total conciencia, entonces quedaban solamente 2 caminos lógicos y posibles en esta pesadilla. O la anciana había tejido una mentira colosal por pura maldad intrínseca para destruir a la familia sin motivo aparente en una noche sagrada, o bien Matilde sabía algo espantosamente real y oculto en las sombras, algo tangible sobre el verdadero origen de la niña que ni siquiera los propios padres conocían en absoluto. Esa segunda opción era tan visceralmente aterradora que ninguno de los dos se atrevía a pronunciarla con sus labios temblorosos. Era literalmente abrir una puerta directa al infierno, sabiendo de antemano que las llamas devorarían sus almas para la eternidad sin mostrar compasión alguna. Elena levantó la vista lentamente con pesadez
y miró directo a los ojos cansados de su amado esposo. Y lo que vio reflejado en el rostro pálido y desencajado de Carlos le heló la sangre de golpe en un instante devastador. Duda profunda, sospecha venenosa creciendo, pánico ahogado y silencioso. Carlos también estaba considerando seriamente esa terrible y oscura posibilidad en su mente perturbada. En ese preciso y maldito momento, la brillante ilusión de la familia invencible se fracturó de forma definitiva e irreparable ante sus propios ojos llorosos. La semilla tóxica de la desconfianza mutua ya estaba sólidamente plantada en el terreno de su amor. Ya no eran un equipo fuerte unido, luchando contra las adversidades del mundo exterior. Ahora eran dos completos desconocidos atrapados en un laberinto mental de preguntas, sin una maldita respuesta. La tormenta implacable amenazaba con arrasarlo todo a su paso sin piedad ni remordimiento. Las sólidas bases de su vida entera comenzaron a derrumbarse estrepitosamente. El piso seguro se abrió bajo sus pies temblorosos en una caída libre. El descenso vertiginoso hacia la locura y los peores infiernos terrenales apenas acababa de comenzar. Los días que siguieron a esa fría y tajante confirmación médica fueron una auténtica tortura psicológica para toda la familia, una agonía sumamente lenta, silenciosa, totalmente destructiva. Esa hermosa casa de amplios ventanales, rodeada de un jardín meticulosamente cuidado, donde antes se escuchaban las risas infantiles y el trinar de los pájaros al amanecer, se transformó de repente en un mausoleo gélido y sin vida. Las paredes que antes albergaban la calidez de un hogar perfecto, ahora parecían cerrarse sobre ellos, asfixiando cada pequeño intento de respirar con normalidad. Elena y Carlos caminaban por los largos pasillos como si fueran almas en pena, evitando mirarse a los ojos por miedo a encontrar esa misma duda aterradora reflejada en la mirada del otro. Ustedes pueden entender el inmenso nivel de desesperación que se necesita para empezar a dudar de la propia realidad. Quisieran ponerse en los zapatos de unos padres que de repente ven cómo el fantasma de la sospecha devora el amor más puro que existe en el universo. Para comprender verdaderamente la magnitud de esta terrible fractura emocional, necesitamos retroceder en el tiempo y observar las sombras oscuras que siempre estuvieron escondidas detrás de la gran sonrisa de esta familia. Porque la felicidad absoluta que vimos en la cena de Nochebuena no era una fortaleza de piedra maciza, sino un castillo de naipes sumamente frágil que fue construido sobre un terreno lleno de grietas y secretos no resueltos. Carlos, a pesar de ser un hombre sumamente exitoso en su vida profesional, acarreaba en su interior las pesadas cadenas de una infancia carente por completo de afecto genuino. Matilde, su madre, nunca fue una mujer tierna ni comprensiva. Desde que el padre de Carlos falleció en circunstancias extrañas y repentinas, cuando el niño apenas tenía 5 años de edad, Matilde se cerró herméticamente al mundo exterior. Se convirtió en una figura autoritaria, fría como el hielo de las montañas y distante emocionalmente. Carlos creció en un ambiente sumamente opresivo, donde el silencio era la regla principal y mostrar debilidad emocional era considerado un pecado imperdonable. Matilde siempre lo miraba con una severidad excesiva, exigiéndole la perfección absoluta en cada pequeño paso que daba en su vida. Él pasó sus años de juventud interna en colegios estrictos, sintiendo que por más que se esforzara, jamás lograría alcanzar las expectativas inalcanzables de su dura madre. Cada logro académico, a cada ascenso laboral, todo era un intento desesperado y doloroso por arrancar una sola palabra de genuino orgullo de los labios cerrados de la abuela Matilde, y nunca lo consiguió del todo. Elena, por su parte, traía sus propias cicatrices profundas, tatuadas en el alma. Ella había crecido en distintos hogares de acogida, saltando de una familia temporal a otra sin conocer jamás el calor de un hogar verdadero, ni la seguridad de un amor incondicional. Por eso, cuando conoció a Carlos y finalmente formaron su propio hogar, Elena se aferró a la idea de la familia perfecta con una fuerza casi enfermiza. Ella necesitaba con desesperación absoluta que el cuadro estuviera completo. Necesitaba la figura de la abuela para simular el linaje y la tradición que la vida le había negado a ella en su infancia solitaria. Elena fue quien insistió con vehemencia en traer a Matilde a vivir con ellos.
Ella tejía de forma obsesiva la ilusión de que todas esas viejas heridas estaban completamente sanadas gracias al nacimiento milagroso de la pequeña Sofía. Pero la vida no perdona la negación sistemática del dolor pasado. Lo que enterramos vivo siempre encuentra la manera de salir a la superficie y suele hacerlo con una fuerza destructiva mucho mayor. Durante años, Carlos y Elena habían ignorado las pequeñas pero constantes señales de alarma. Esos comentarios sutiles y cortantes que Matilde lanzaba al aire sin mirar a nadie. Esas ocasiones en las que la anciana se quedaba mirando fijamente antiguas fotografías familiares, con una expresión de absoluto desprecio en su rostro arrugado. Elena justificaba todo diciendo que eran simples manías de la vejez. Carlos prefería mirar hacia otro lado para no enfrentar los fantasmas de su niñez. Prefirieron vivir en una hermosa y brillante mentira en lugar de enfrentar una verdad incómoda y dolorosa. Construyeron una fachada tan perfecta que ellos mismos terminaron creyéndose el cuento de hadas. Y ahí estaba la tragedia. Cuanto más alto es el pedestal del sueño idílico, más devastadora resulta la inevitable caída contra el suelo duro de la realidad. El ambiente en la casa se volvió irrespirable y denso. Matilde, tras la noche de la gran acusación, se había encerrado en su amplia habitación. Se negaba rotundamente a salir de allí y apenas permitía que el personal de servicio le dejara la comida en la puerta de madera. No daba explicaciones. No pedía disculpas. Su silencio era un castigo psicológico magistralmente ejecutado. Un golpe maestro diseñado para desquiciar lentamente a la joven pareja. Carlos comenzó a cambiar radicalmente. El hombre amoroso y siempre presente se fue desvaneciendo frente a los ojos aterrorizados de su esposa. Empezó a llegar muy tarde del trabajo con la excusa de largas reuniones inexistentes. Por las noches, en lugar de ir a dormir, se encerraba en su pequeño despacho del primer piso, bebiendo fuertes licores en la penumbra, mientras revisaba obsesivamente los antiguos álbumes de fotos de su infancia. Buscaba algún parecido, algún rasgo oculto, cualquier pista visual que pudiera contradecir las horribles palabras de su madre. La semilla de la duda es un parásito sumamente hambriento, y Carlos le estaba dando de comer todas y cada una de sus inseguridades infantiles. Elena lo observaba consumirse desde la distancia, paralizada por un terror absoluto. Cada vez que miraba a la pequeña Sofía, su corazón se encogía de dolor. La niña, en su inmensa inocencia, no comprendía por qué de repente los juegos habían desaparecido de la casa. No entendía por qué su mamá lloraba a escondidas en el cuarto de lavado, ni por qué su papá la miraba a veces con una extraña mezcla de tristeza infinita y distancia emocional. Sofía comenzó a tener horribles pesadillas nocturnas, despertando con gritos desgarradores que cortaban el pesado silencio de la madrugada, llamando desesperadamente a la misma bisabuela que la había repudiado públicamente. Todo se estaba cayendo a pedazos de manera irremediable. Las discusiones violentas comenzaron a ser el pan nuestro de cada día entre Carlos y Elena. Gritos ahogados en la cocina a medianoche. Reproches crueles sobre el pasado. Acusaciones injustas que nacían de la pura frustración de no tener respuestas claras y concisas. ¿Qué es lo que verdaderamente sabes, Carlos?, le gritó Elena una noche lluviosa, con el rostro empapado en lágrimas amargas y los puños apretados hasta lastimarse las palmas. ¿Hay algo de tu pasado? ¿Alguna relación paralela? ¿Algo oscuro de tu familia que me estás ocultando por cobardía? Carlos la miró con los ojos inyectados en sangre, completamente derrotado por el cansancio acumulado. No sé nada, Elena, te lo juro por mi vida, pero mi madre no está loca. Los médicos lo confirmaron. Ella sabe algo que nosotros ignoramos por completo, y voy a descubrir qué maldito secreto es, aunque me cueste la vida entera. Pero el camino hacia la verdad es un sendero lleno de espinas afiladas. Y el día que Carlos decidió abrir los antiguos archivos cerrados de su familia, no solo desató una simple investigación doméstica, despertó a un verdadero monstruo legal y financiero que estaba dormido. Nadie se imaginaba que el simple acto de buscar respuestas en el pasado desencadenaría una tormenta perfecta de deudas millonarias, abogados sin escrúpulos y una crisis tan abrumadora que terminaría arrastrándolos a todos hacia el mismísimo fondo del abismo humano. Pero la vida es así de cruel a veces. Y lo peor, queridos oyentes, todavía estaba por llegar a esta casa marcada por la fatalidad.
El primer paso hacia el abismo profundo casi siempre se da con la mejor de las intenciones. Carlos, completamente cegado por la desesperada necesidad de encontrar respuestas claras, tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre de la forma más trágica posible. Una mañana gris de enero, sin decirle absolutamente nada a su esposa Elena, retiró una suma importante de los ahorros familiares y contrató a un prestigioso equipo de investigadores privados. Necesitaba escarbar en el pasado con urgencia. Necesitaba abrir los viejos archivos médicos del hospital donde nació la pequeña Sofía y revisar cada rincón oscuro de la vida de la abuela Matilde. Quería la verdad, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Pero la verdad tiene un precio inmensamente alto. Y cuando uno empieza a levantar las piedras del pasado familiar, nunca sabe qué clase de veneno letal va a salir de allí. La investigación privada resultó ser un agujero negro que devoraba el dinero a una velocidad espantosa y aterradora. Los honorarios de los astutos detectives crecían de manera desorbitada semana tras semana. Las largas búsquedas en registros civiles internacionales, los costosos sobornos a antiguos empleados del hospital y los viajes apresurados para entrevistar a familiares lejanos empezaron a vaciar rápidamente las seguras cuentas bancarias de la pareja. Carlos estaba totalmente obsesionado. Revisaba documentos legales a las 3 de la madrugada con los ojos hinchados y rojos por el cansancio. Ya no dormía por las noches, ya no comía de manera regular, y lo peor de todo este calvario, su mente perturbada, dejó de estar presente en su exigente lugar de trabajo diario. ¿Ustedes intenten ponerse en esa situación por un momento? ¿Se lo pueden imaginar? Un hombre que lleva todo el peso del mundo sobre sus cansados hombros, intentando sostener a una familia que se desmorona a pedazos, mientras su propia cordura pende de un hilo sumamente fino y frágil a punto de romperse. Esa falta de concentración constante llevó a Carlos a cometer un error legal verdaderamente catastrófico en su prestigioso empleo. Como director financiero de una inmensa empresa, un solo descuido mínimo en un contrato de fusión significaba pérdidas de millones en un segundo. Y eso fue exactamente lo que pasó una terrible tarde de martes. Un número mal puesto en el documento, una cláusula de seguridad olvidada, un error fatal e imperdonable producto de la inmensa falta de sueño y la profunda angustia extrema. Despido inmediato. Demanda millonaria por negligencia profesional. Cuentas bancarias congeladas por orden judicial estricta. Todo ocurrió en cuestión de muy pocos días. De repente, la sólida y brillante estabilidad económica que Carlos y Elena habían construido con tantos años de sangre y sudor continuo, se esfumó en el aire como si fuera simple humo. El gran castillo de naipes financieros se derrumbó por completo sobre sus cabezas. Dejaron de llegar los grandes ingresos a fin de mes. Las costosas tarjetas de crédito fueron bloqueadas una por una sin aviso previo. Las severas advertencias de impago del banco por la inmensa casa comenzaron a llegar por correo certificado, una tras otra incesantemente. Letras rojas y amenazantes que anunciaban el principio del fin absoluto para su paz familiar. La tensión asfixiante dentro del hogar se volvió una bomba de tiempo a punto de estallar. Las discusiones ya no eran murmullos ahogados a medianoche para no despertar a la niña, sino gritos desgarradores y crueles a plena luz del día. Elena veía con terror cómo la alta montaña de facturas sin pagar crecía sobre la elegante mesa de la cocina. Papeles fríos que se acumulaban como testigos mudos de su inminente ruina total. Los recibos vencidos de la luz eléctrica. Las notificaciones de expulsión del colegio privado de Sofía. Los implacables avisos de embargo hipotecario definitivo. Cada sobreabierto era una puñalada directa y profunda al corazón herido de la familia. ¿Qué has hecho con nosotros, Carlos?, sollozaba Elena una tarde gris, mostrando los duros papeles del banco con las manos temblorosas y el rostro bañado en lágrimas saladas. ¿Dónde está todo nuestro dinero? ¿Cómo vamos a darle de comer a nuestra pequeña hija mañana? Carlos solo podía bajar la cabeza lentamente, sumamente avergonzado y destruido por dentro. Había apostado todo el patrimonio que tenían por encontrar una respuesta esquiva que seguía escapándose de sus manos callosas. Y en el doloroso proceso, había perdido el hermoso refugio seguro que tanto les costó construir durante años enteros. El sonido más triste de todo el mundo no es el llanto desconsolado,
Es el sonido áspero y frío de la cinta adhesiva cerrando cajas de cartón cuando tienes que abandonar el dulce hogar de tus sueños por la inmensa fuerza de la ley. Ese temido día llegó de forma implacable y veloz. El banco ejecutó la orden de desalojo sin ninguna compasión. Ustedes cierren los ojos e imaginen esa escena tan dolorosa y humillante. Afuera llovía a cántaros sin parar, una lluvia muy fría y cruel que mojaba los muebles baratos, apilados rápidamente en la sucia acera. La misma casa inmensa donde pocos meses atrás habían celebrado la mágica cena navideña perfecta, ahora estaba completamente vacía. Fría, desnuda. Sofía, la pequeña e inocente Sofía, estaba sentada en los duros escalones de la entrada principal, abrazando con todas sus fuerzas su oso de peluche favorito. Llevaba puesto un abrigo mojado que le quedaba un poco grande y miraba a sus destrozados padres con unos ojos muy grandes, llenos de miedo y total confusión. Ella no entendía en absoluto de despiadados abogados, ni de crueles embargos, ni de inmensos errores financieros. Ella solo sabía que su bisabuela la odiaba profundamente, que sus padres no paraban de pelear a gritos y que unos hombres extraños y rudos los estaban echando a la calle fría sin piedad alguna en sus corazones. Cajas apiladas, lluvia constante, desolación absoluta. Tuvieron que mudarse de inmediato a un apartamento minúsculo y oscuro en las peligrosas afueras de la ciudad, en un barrio sumamente ruidoso y olvidado por todos. El mismo tipo de vivienda precaria y dolorosa del que habían logrado escapar exitosamente muchos años atrás. Las paredes agrietadas estaban manchadas de fea humedad, y el fuerte viento helado se colaba impunemente por las rendijas de las viejas ventanas rotas. Era un retroceso verdaderamente brutal, un golpe bajo de la dura vida que los dejaba totalmente sin aliento y sin ninguna esperanza en el futuro. Elena pasaba las interminables noches llorando en silencio sobre el delgado colchón tirado directamente en el suelo frío, abrazando a su pequeña hija para darle algo de calor humano en medio de la gélida oscuridad. Sentía con dolor que todo el inmenso esfuerzo de su vida entera había sido una gran mentira, una broma muy macabra del destino cruel. ¿Para qué sirvió tanto y tanto sacrificio? ¿Para qué derramar tantas lágrimas intentando tener una hermosa familia perfecta? Si todo iba a terminar en esta terrible miseria material y total destrucción emocional. La abuela Matilde, por supuesto, había sido trasladada con ellos a ese pequeño infierno. Permanecía sentada en una vieja silla de madera astillada en la diminuta sala del sucio apartamento, mirando por la pequeña ventana con la misma expresión fría y calculadora de siempre. No pronunciaba ni una sola palabra de consuelo sobre la tremenda ruina que su simple grito había provocado en la familia. Parecía alimentarse lentamente de la enorme desgracia de su propio hijo, disfrutando en un perverso silencio del inmenso caos que ella misma había desatado en la noche de Nochebuena. Pero la vida, en su infinita y asombrosa crueldad, siempre reserva el golpe final más devastador para el momento exacto en que uno ya no tiene fuerzas ni para levantarse del duro suelo. Justo cuando Carlos pensaba con amargura que ya no podía caer más bajo en la vida, que el oscuro fondo del abismo los había tragado por completo a todos y que nada peor en el mundo podía sucederles jamás, el teléfono móvil sonó de repente. Era una oscura noche de fuerte tormenta y el ensordecedor ruido de los truenos casi ahoga por completo el sonido del timbre. Era una llamada urgente del investigador privado principal, el hombre misterioso al que Carlos le había entregado en mano los últimos y valiosos centavos de su patrimonio familiar destrozado. La voz al otro lado de la línea sonaba muy ronca, sumamente grave y extremadamente cautelosa. El experimentado detective no usó rodeos innecesarios para hablar. No hubo saludos amables ni protocolos. «Señor Carlos», dijo el investigador, tomando una respiración muy profunda que pareció congelar el tiempo mismo en aquella pequeña habitación lúgubre y húmeda. «He encontrado finalmente la respuesta definitiva que usted tanto buscaba con desesperación. He revisado a fondo los antiguos archivos sellados del hospital materno. He rastreado todos los nombres ocultos y he cruzado minuciosamente los datos genéticos que usted me proporcionó de forma estrictamente confidencial. Pero debo advertirle algo muy importante antes de continuar hablando.
Carlos sintió de inmediato que el corazón le latía con tanta fuerza en el pecho que estaba a punto de romperle dolorosamente las costillas. ¿Qué es lo que pasa? Dígalo de una maldita vez por todas. Por el amor de Dios, suplicó con la voz completamente rota y llena de pura desesperación. Lo que he descubierto esta noche en los papeles es tan grave, tan espantosamente terrible. Continuó el investigador con un tono sumamente sombrío, que no solo explica el comportamiento extraño y agresivo de su anciana madre, explica verdaderamente toda su vida entera. Y lamento muchísimo decirle que las crueles palabras que su madre pronunció en aquella cena no eran ninguna mentira inventada. Pero la historia real es muchísimo más oscura y retorcida de lo que usted, o cualquiera en este mundo, podría haber imaginado jamás. Prepárese bien fuerte, porque lo que voy a revelarle ahora mismo destruirá para siempre todo lo que usted creía saber sobre su propia existencia y la de su hija. Silencio prolongado en la línea telefónica. Un frío verdaderamente polar invadió cada rincón de la pobre habitación, y el mundo entero de Carlos se detuvo por completo durante un segundo eterno. Carlos sostenía el teléfono móvil con una mano tan temblorosa que el aparato casi se le resbala entre los dedos sudorosos. El sonido de la tormenta golpeando los cristales rotos del pequeño apartamento parecía una sinfonía fúnebre que anunciaba el fin de su existencia. La respiración del investigador al otro lado de la línea era pesada y calculada. Carlos tragó saliva con mucha dificultad, sintiendo un nudo de alambre de espino en la garganta. Elena lo observaba desde el colchón en el suelo, abrazando a la pequeña Sofía que dormía ajena a la tragedia. Los ojos de su esposa eran dos pozos de puro terror anticipado. «Hable de una maldita vez», susurró Carlos con la voz completamente quebrada. El detective tomó aire. Comenzó a relatar los hechos con una precisión clínica que resultaba aterradora. Habló de un viaje a los archivos más antiguos y polvorientos de una clínica privada en la capital. Un hospital que había cerrado sus puertas hace más de 3 décadas por oscuros escándalos de corrupción. Habló de actas de nacimiento falsificadas con una caligrafía temblorosa. Habló de grandes sumas de dinero en efectivo pagadas a un médico sin ningún tipo de escrúpulos. Carlos escuchaba todo este relato histórico completamente confundido. Su mente agotada no lograba conectar las piezas de este macabro rompecabezas. ¿Qué tenía que ver una vieja clínica cerrada con el origen genético de su hija Sofía? ¿Acaso en el hospital materno habían intercambiado a su pequeña por error humano? Esa era la única conclusión lógica que su cerebro de padre desesperado podía formular en ese instante de pánico ciego. «Pero no entiendo», interrumpió Carlos casi a gritos, sintiendo que la cabeza le iba a estallar en 1000 pedazos. «Me está hablando de fechas muy antiguas. Mi hija Sofía tiene solo 7 años. ¿Me está diciendo que a mi niña la cambiaron al nacer por otra bebé en el hospital?» La respuesta del investigador cayó sobre la habitación como un bloque de plomo masivo. «No, señor Carlos, usted no me está entendiendo en absoluto. Las actas médicas falsificadas que encontré no tienen la fecha de nacimiento de su pequeña hija. Tienen la fecha exacta de su propio nacimiento. El de usted. El secreto no se trata de la niña Sofía, se trata de usted mismo». Silencio total, lacerante, absoluto. El aire abandonó los pulmones de Carlos de un solo y brutal golpe. El mundo entero dejó de girar sobre su propio eje. La sangre se le congeló en las venas de forma instantánea. Pero la historia no termina ahí. Continuó la voz ronca a través del auricular, sin darle tiempo a procesar el primer impacto mortal. El verdadero hijo biológico de la señora Matilde y su difunto esposo nació con una grave malformación cardíaca. Los registros reales, los que estaban ocultos bajo llave en el sótano del hospital, indican que ese pobre bebé falleció exactamente 2 horas después de haber nacido. El esposo de Matilde, un hombre de gran posición social que no podía soportar la tremenda humillación y el inmenso dolor de perder a su heredero, tomó una decisión atroz. Compró un bebé. Le pagó una fortuna al director de la clínica para que le arrebatara un niño recién nacido a una madre adolescente, pobre y totalmente vulnerable, a la que le mintieron diciendo que su hijo había nacido muerto. El detective hizo una pausa para dejar que la verdad se hundiera en la carne viva. Ese bebé robado de los brazos de su verdadera madre biológica,
Ese niño comprado en el mercado negro para cubrir las apariencias de una familia rica y poderosa. Ese niño es usted, Carlos. Usted nunca llevó una sola gota de la sangre de esa mujer. Usted fue un simple objeto comprado para tapar una desgracia familiar. Por eso, genéticamente, la pequeña Sofía no pertenece a esa familia, porque usted tampoco pertenece a ella. La llamada se cortó de inmediato con un pitido seco y agudo. Carlos dejó caer el teléfono al suelo. El plástico crujió al chocar contra la madera podrida, pero él no escuchó nada. Su mente estaba sumergida en un profundo e impenetrable océano de agua helada. Quiero que ustedes, los que me escuchan ahora mismo, intenten dimensionar la brutalidad de este momento. 40 años de vida, 40 años de buscar desesperadamente la aprobación de una madre distante y fría. 40 años creyendo ser alguien que en realidad nunca existió. Todo era un inmenso y asqueroso teatro macabro. Su identidad entera había sido borrada por un fajo de billetes sucios en una clínica clandestina. Falso. Todo era falso. Carlos caminó lentamente hacia la pequeña sala de estar arrastrando los pies como si pesaran toneladas de acero. Sus ojos estaban vacíos y muertos. Elena corrió detrás de él, gritando su nombre, suplicándole que le dijera qué estaba pasando. Pero Carlos no podía articular ninguna palabra. Se detuvo frente a la vieja silla de madera astillada donde la abuela Matilde estaba sentada en la penumbra. La anciana levantó la vista y lo miró fijamente a los ojos. En su rostro no había sorpresa, no había miedo, solo un inmenso y ancestral odio puro. Ella supo en un instante que la verdad finalmente había salido a la luz maldita. «Es cierto», susurró Carlos con un hilo de voz tan frágil que casi se rompe en el aire húmedo. «¿Es cierto que mi verdadero origen es un engaño? ¿Es cierto que tú no eres mi madre biológica?» Matilde se acomodó el chal de lana sobre los hombros caídos con una lentitud exasperante y calculadora. Su mirada era como el hielo negro de una carretera en invierno, despiadada y mortal. «Por supuesto que es cierto», respondió la anciana con una voz firme y cargada de veneno concentrado. «Tú fuiste la peor idea que tuvo mi marido en toda su miserable vida. Cuando mi verdadero hijo murió en esa sala de hospital, una parte de mi alma murió con él para siempre. Y en lugar de dejarme llorar a mi niño en paz, mi marido llegó con un bulto envuelto en mantas. Contigo, el hijo de una mujerzuela cualquiera de la calle. Me obligaron a sonreír ante la sociedad. Me obligaron a amamantarte, a criarte, a fingir que tú eras mi orgullo. Pero cada maldita vez que te miraba a la cara, no veía a mi hijo amado. Veía a un vulgar extraño que estaba usurpando su lugar en mi propia casa». Carlos cayó de rodillas contra el suelo de madera podrida. El dolor físico en su pecho era tan real y punzante que pensó que estaba sufriendo un infarto masivo. «¿Y por qué te callaste durante 40 malditos años?», gritó Elena desde el marco de la puerta, con el rostro desfigurado por el llanto y la indignación absoluta. «¿Por qué tenías que destruir a nuestra niña inocente en la noche de Navidad?». Matilde soltó una carcajada seca y carente de toda alegría. Un sonido verdaderamente espeluznante. «Porque yo toleré la mentira mientras solo fuéramos nosotros», escupió la anciana mirando con profundo asco a Carlos. «Yo soporté tu estúpida necesidad de amor. Soporté tus intentos patéticos de ser el hijo perfecto. Pero cuando nació esa niña, cuando vi que esa sangre sucia e indigna continuaba esparciéndose en el tiempo, reclamando un apellido noble que jamás les perteneció por derecho propio, no pude soportarlo más. Ver a esa criatura corriendo por mi casa, creyendo que tenía derecho a mi herencia y a mi familia, me dio asco. Ustedes son una plaga en mi vida y no me arrepiento de nada. Cruel, inhumano, definitivo». La herida era demasiado profunda para sanar. El hombre fuerte e inquebrantable que Carlos había construido durante décadas se desmoronó por completo en ese sucio apartamento. Lloró con un aullido primitivo y desgarrador que asustó a los propios truenos de la tormenta. Lloró por el niño comprado. Lloró por la madre biológica a la que le arrancaron el corazón con una mentira cruel. Lloró por su propia esposa y por su amada hija, que lo habían perdido todo por culpa de una familia postiza que solo albergaba podredumbre y monstruosidad. Estaban en la ruina financiera absoluta y ahora, también, en la más profunda bancarrota emocional y existencial.
Habían tocado el verdadero y oscuro fondo de la maldad humana. Estaban desnudos ante un mundo que les había arrebatado hasta el mismísimo derecho de saber quiénes eran realmente. El sol de la mañana siguiente iluminó la pequeña sala con una luz pálida y fría. La tormenta había terminado de descargar toda su furia sobre la ciudad, dejando las calles inundadas y el cielo teñido de un gris verdaderamente opresivo. Dentro de aquel minúsculo espacio con paredes manchadas de humedad, la verdadera limpieza apenas estaba a punto de comenzar. La abuela Matilde, con esa misma frialdad aterradora que la caracterizó toda su existencia, empacó sus pocas pertenencias en una vieja maleta de cuero oscuro. No hubo despedidas emotivas. No hubo lágrimas de arrepentimiento. Ella simplemente caminó hacia la puerta principal, la abrió con mucha lentitud y desapareció para siempre por el oscuro pasillo del edificio, abandonando a su suerte al hombre que había criado bajo una red de mentiras asquerosas. Se fue llevándose su enorme odio, su orgullo intacto y su alma completamente vacía. Y fue exactamente en ese preciso momento cuando el aire dentro del apartamento volvió a ser verdaderamente respirable. Limpio, puro, libre por fin. Carlos permanecía sentado en el colchón del suelo, abrazando sus propias rodillas, con la mirada totalmente perdida en el vacío. Había perdido su identidad completa de un solo golpe. Su distinguido apellido, su exitosa carrera profesional, su inmensa mansión y hasta la idea fundamental de quién era él en este vasto mundo. Era un cascarón vacío y completamente roto. Ustedes intenten imaginar por un segundo el peso aplastante de saber que toda su existencia fue un simple capricho comprado con dinero sucio. Pero fue exactamente en ese abismo de desesperación absoluta donde Elena demostró de qué material indestructible estaba hecha verdaderamente. Ella, que había crecido saltando de orfanato en orfanato, que conocía perfectamente el amargo sabor del abandono total, se acercó a su destrozado esposo. Le tomó el rostro con sus manos cálidas y le habló con una firmeza inquebrantable que hizo temblar las paredes. Ella le dijo de forma muy clara que la sangre humana no hace a la verdadera familia, que el amor sincero se construye con actos de bondad diaria, con paciencia infinita y con el respeto mutuo que ellos se habían profesado desde el primer día en que se conocieron en la universidad. Le recordó con una voz llena de profunda ternura que él era un padre maravilloso, un esposo excepcional y un ser humano sumamente valiente, y que absolutamente ningún documento falso en una clínica corrupta podría borrar jamás esa hermosa y gran realidad emocional. Un golpe de pura verdad, directo al corazón. Los meses siguientes fueron una verdadera prueba de fuego y resistencia humana sin precedentes. El proceso de sanación profunda no fue para nada sencillo ni rápido. Carlos tuvo que buscar mucha ayuda psicológica profesional para poder procesar de forma sana el trauma gigantesco de su origen robado. Hubo largas noches oscuras de llanto inconsolable y ataques de profunda ansiedad. Pero poco a poco, con el apoyo inquebrantable de su gran esposa y la sonrisa inocente de la pequeña Sofía, el hombre que estaba completamente destrozado comenzó a reconstruir las valiosas piezas de su propia alma herida. Y entonces ocurrió algo verdaderamente milagroso en su interior. Carlos comprendió finalmente que la horrible revelación de Matilde, en lugar de ser una terrible maldición destructiva, era en pura realidad el regalo más grande y liberador de toda su vida entera. Piénsenlo muy bien por un segundo. Él ya no tenía que esforzarse desesperadamente por agradar a una madre de corazón de hielo. Ya no estaba atado dolorosamente a las cadenas invisibles de una familia enferma por el estatus y las falsas apariencias sociales. El inmenso dinero perdido, la gigante casa embargada, el despido humillante, todo eso fue simplemente el precio inevitable que tuvo que pagar para poder comprar su libertad definitiva. Un costo sumamente alto, es muy cierto, pero que valía cada maldita lágrima derramada en el duro proceso de aceptación. Limpio, definitivo, completamente liberador. 3 años duró el proceso vital, mis queridos oyentes. 3 largos y muy duros años para volver a respirar en absoluta paz. Carlos y Elena consiguieron empleos modestos pero muy estables, muy lejos del mundo corporativo despiadado y lleno de falsedades que casi los destruye.
Arreglaron con sus propias manos trabajadoras aquel pequeño y deteriorado apartamento de las frías afueras de la ciudad. Pintaron las paredes oscuras con colores vivos y muy alegres. Compraron muebles de segunda mano pero inmensamente cómodos y acogedores. Y lo más importante de todo este hermoso proceso humano, llenaron cada rincón de ese humilde hogar con risas verdaderas y sinceras de corazón. Sofía recuperó de manera total el brillo mágico de sus grandes ojos oscuros. La tierna niña ya no tenía pesadillas aterradoras en la madrugada. Corría libremente por la pequeña sala de estar sabiendo profundamente que estaba completamente a salvo, rodeada en todo momento por el inmenso amor incondicional de dos padres maravillosos que darían su vida entera por ella sin dudarlo ni un solo instante. Ustedes traten de ponerse en el lugar de este hombre totalmente renovado por un breve instante. Cada mañana de invierno, cuando Carlos se despierta muy temprano antes de que salga el sol radiante para ir a su nuevo y humilde trabajo, se detiene unos minutos silenciosos en la puerta de madera del cuarto de su pequeña hija. La observa dormir plácidamente, con la respiración suave y acompasada, y en ese preciso y maravilloso instante vital, una inmensa ola de gratitud le inunda el pecho por completo. Él comprende con una absoluta y rotunda claridad que la historia no se repetirá jamás. Él ha roto para siempre la maldita y oscura cadena de frialdad emocional que lo ató dolorosamente durante tantas décadas de sufrimiento silencioso e injusto. La pequeña Sofía nunca jamás en su larga vida sabrá lo que es el cruel rechazo de su propia familia. Ella crecerá fuerte e independiente, sabiendo siempre que es el centro absoluto y luminoso del universo de sus protectores padres. Y Elena, la enorme guerrera incansable de esta gran historia de superación humana, encontró finalmente y de manera definitiva la verdadera paz interior que buscó desesperadamente desde su triste y muy solitaria infancia huérfana. Ella entendió de la forma más dura e implacable posible que tratar de forzar una falsa imagen de familia perfecta, incluyendo a personas horriblemente tóxicas, solo conduce de forma directa al desastre emocional total y destructivo. La verdadera familia no es esa gente con la que te obligan socialmente a sentarte en una mesa grande por pura obligación impuesta o por una tradición totalmente hipócrita y vacía. La familia verdadera y eterna es única y exclusivamente aquel refugio humano sagrado, donde tu alma herida puede descansar en paz sin llevar pesadas armaduras de hierro, donde te aman y te respetan incondicionalmente, incluso cuando lo has perdido absolutamente todo en la cruel vida material. Ellos tres juntos son la prueba viviente e innegable de que el amor genuino es el único pegamento verdaderamente fuerte y muy resistente en este mundo moderno tan frágil, oscuro y totalmente impredecible. Carlos nunca jamás intentó buscar a su verdadera madre biológica. Sentía en el fondo de su corazón pacífico que esa pobre mujer inocente, que seguramente ya tendría su propia vida formada tras el inmenso dolor de creerlo muerto hace 40 años, no merecía bajo ningún concepto que le reabrieran de forma abrupta una herida tan antigua y tan extremadamente devastadora. Él decidió conscientemente y de forma muy madura dejar el oscuro pasado completamente enterrado en el denso polvo del olvido absoluto y final. Su presente seguro era su valiente esposa Elena. Su futuro radiante y lleno de profunda esperanza era la hermosa e inteligente Sofía. Y todo eso era muchísimo más que suficiente para llenar de inmensa paz y alegría inagotable su enorme corazón restaurado. La gran cena de Nochebuena había sido tristemente el detonante de una explosión nuclear brutal que destruyó sin piedad alguna una mentira tóxica de 40 años ininterrumpidos. Un solo grito lleno de odio antiguo bastó de manera contundente para derrumbar una vida entera de falsedades e ilusiones muy vacías. Pero irónicamente, y de forma maravillosa, ese mismo grito de profundo rencor enfermizo fue la gran llave maestra y brillante que les abrió de par en par la anhelada puerta hacia la auténtica felicidad humana. La verdadera sanación del alma dolida solo es posible y real cuando se camina valientemente sobre el terreno firme y seguro de la pura verdad, por muy dolorosa e insoportable que esta dura realidad parezca al principio del largo y empinado camino de la vida. Hoy en día, esta hermosa familia triunfadora celebra todas y cada una de sus entrañables Navidades en un espacio mucho más pequeño e íntimo,
con una cena maravillosamente sencilla preparada con inmenso amor verdadero y con mucha humildad desde el alma. No hay costosos cubiertos de plata fina ni lujosas copas de cristal importado brillando ostentosamente bajo la luz artificial del comedor. Pero la inmensa y profunda calidez emocional que llena por completo su humilde mesa familiar es tan real, tan intensa y tan infinitamente inquebrantable que ningún dinero del mundo entero podría comprarla jamás. Un hogar verdaderamente reconstruido, un amor totalmente invencible, una paz absolutamente definitiva y final para sus grandes almas valientes. Y así llegamos al final de este relato profundamente conmovedor que nos deja el alma llena de reflexiones verdaderamente importantes. Esta gran historia nos demuestra de manera muy contundente que la vida es un largo viaje lleno de tormentas inesperadas y secretos oscuros que pueden arrasar en un instante con todo lo que creemos poseer de forma segura. A veces, las mayores y más destructivas amenazas no vienen del mundo exterior, sino de los propios rincones oscuros y ocultos de nuestro propio árbol genealógico. Pero este relato también nos enseña una lección maravillosamente esperanzadora y llena de luz hermosa para nuestro duro camino. Nos recuerda con una gran fuerza que la inmensa resistencia del espíritu humano es absolutamente infinita cuando se alimenta a diario del amor sincero y de la verdad más pura. Nunca permitan en absoluto que las mentiras horribles de otras personas dañinas definan su propia felicidad ni dicten el gran valor de su hermosa existencia en este mundo tan complejo. Construyan todos los días sus propios refugios seguros y cálidos. Elijan a su propia familia verdadera con el corazón totalmente abierto y bien dispuesto. Valoren profundamente a aquellas personas maravillosas y leales que se quedan a su lado de manera incondicional cuando las tormentas azotan con muchísima más fuerza y cuando las brillantes luces del falso éxito material se apagan por completo a su alrededor. Porque al final exacto de nuestros contados días en esta tierra, lo único que verdaderamente nos llevamos muy dentro en el alma es la cantidad inmensa de amor puro que supimos dar y recibir con total honestidad y entrega. Deseo de todo corazón sincero que esta historia de superación les traiga muchísima paz mental a todos ustedes, que sane por completo las posibles heridas ocultas de su propio pasado y que les otorgue la gran valentía necesaria para enfrentar siempre sus verdades con la cabeza muy alta. Si este emocionante relato logró tocar alguna fibra sensible en su interior y les hizo reflexionar sobre el inmenso poder del amor verdadero, les invito a suscribirse a nuestro canal ahora mismo. Compartan por favor este contenido valioso con sus seres queridos y dejen un gran comentario para seguir creciendo juntos en esta comunidad. Un inmenso y cálido abrazo para todos y nos vemos en la próxima historia.